Esta es la última lección de esta semana y resumiremos nuestra visión global de algunos de los conceptos más importantes de la sustentabilidad, observando cómo antiguos pensadores se preocuparon por el crecimiento de la población y veremos que sus inquietudes son muy similares a las que se encuentran hoy en día. Este es un diagrama de la población mundial. Ya lo vimos en las presentaciones anteriores. No parece seguir un patrón de crecimiento sostenible. Parece casi exponencial en forma de J. Debatiremos por qué no es sostenible en esta lección, pero posteriormente descubriremos que en realidad puede serlo. La población mundial actual es de 7.000 millones. El índice de crecimiento mundial más reciente es aproximadamente del 1%. Y si se mantuviera este índice implicaría que la población mundial se duplicaría en unos 70 años. Imagina 14.000 millones de personas en 2080. ¿Qué ocurriría si esto llegase a pasar? Es una pregunta difícil, pero por suerte para nosotros alguien ya pensó en esto hace más de 200 años. Thomas Malthus pensó que este tipo de crecimiento no era sostenible y dejó escrito su razonamiento en 1798. Muchas de sus inquietudes son relevantes hoy en día. Examinemos su razonamiento. Primero, señaló que el crecimiento de la población era exponencial y esto significa que doblará cada cierto periodo de tiempo. En este caso, se duplica la población cada 70 años. En segundo lugar, asumió que la producción agrícola, que sería la producción de alimento, crecía de manera aritmética, ya no exponencial, ahora aritmética o geométrica. Esto significa que aumenta linealmente con el tiempo. Entonces, como puedes ver aquí, quizá empieza en 2 y luego sumamos 2 en cada paso, así que va de 2, 4, 6, 8 y 10. Esa es la cantidad de alimento que podemos producir por población. Ahora, tomemos un minuto para pensar qué pasaría en realidad si tratásemos de comparar estas dos curvas. Puedes imaginarlo llenando el espacio de esta gráfica o bien puedes sacar una libreta y dibujarlo. En el eje de las X estaríamos describiendo el tiempo, 1, 2, 3, 4. En el eje de las Y tendríamos las unidades de población o la cantidad de alimento producido. Así que tomemos un minuto, ya sea para pensarlo o para dibujarlo, antes de continuar. Las dos curvas deberían parecerse a esto. La población crece a una tasa cada vez mayor exponencialmente, mientras que la producción de alimentos aumenta a una tasa constante. Si una unidad de alimentos se necesita para una unidad de población, ¿qué sucede después del punto donde las dos curvas se intersectan? De nuevo quiero que te tomes un minuto y anotes o pienses qué pasaría a la población mundial o a la población del ejemplo tras este punto de intersección. El sistema se derrumba. Hambre, guerra o enfermedades deben de evitar que la población exceda el suministro de alimentos. No podemos tener más gente de la que se puede abastecer del alimento necesario. Este punto de intersección fue descrito por Thomas Malthus como el punto de crisis y desde entonces se le conoce como una catástrofe malthusiana. Observa que si la población está en la misma curva que el alimento producido, el mundo está siempre equilibrado con inanición. Esto significa que para la mayoría de la gente en ese punto, la vida sería una batalla para llevar suficiente comida a la mesa. Esto es lo que más le preocupaba a Malthus, que el crecimiento poblacional llevaría inevitablemente a un deterioro de los niveles de vida. Habría un empobrecimiento masivo conforme la gente lucha por comer lo justo. Así que esta es una visión muy pesimista del futuro. En una catástrofe malthusiana, los niveles de vida nunca aumentarán a largo plazo. Siempre se reducen a mantenerse al nivel de subsistencia. Cambiemos un poco el modelo para hacerlo un poco más consistente con lo que dije en la última lección.
En vez de un nivel de crecimiento aritmético, volvamos a la idea de la capacidad de carga. Recuerda cómo los renos solo podían superar esta capacidad de carga durante un cierto periodo de tiempo antes de que se produjera el desastre. Ahora piensa en la idea de cómo podría sostenerse tanta población. Normalmente la comida es el límite, como en el caso de los renos, pero hay otros límites naturales que podrían ser la contaminación, la energía, el agua o el espacio para vivir. En este caso habría una línea plana, como la línea verde de la figura. Ahora encontramos la línea naranja se convierte nuevamente en la línea plana. Ahora llegamos a un punto de crisis y la población estalla. Y esta vez mantendremos este nivel recto en la capacidad de carga. Observa que si se dobla la cantidad de comida, si tenemos una nueva tecnología o una nueva revolución verde o una nueva capacidad de crear comida, simplemente se retrasa lo inevitable. En el caso del mundo, si crecemos al 1% al año, si tenemos una nueva capacidad o una nueva tecnología para doblar la cantidad de comida disponible, todo lo que hacemos es posponer esa caída a la mísera subsistencia por 70 años. Es incluso más deprimente si piensas que hemos pasado la capacidad de carga. Esperemos no haberla pasado. Por ejemplo, podrías decir que la agricultura moderna depende demasiado de los combustibles fósiles y como estos finalmente se están agotando, estamos viviendo artificialmente por encima de nuestra capacidad de carga. Podríamos imaginar que si tenemos una población por encima de la capacidad de carga, según el modelo malthusiano, estamos destinados al desastre. En otras palabras, la población se colapsará. Y por supuesto, un colapso de la población de gran magnitud colapsaría probablemente también a la sociedad. ¿Podría sobrevivir la civilización si solo tuviésemos la mitad de la comida necesaria? Hay muchas cosas que podrían seguir este patrón de desastre, además del crecimiento poblacional. Así que puedes usar el modelo malthusiano no solo para la población, sino para otros sistemas potencialmente insostenibles. Resulta que no hemos sufrido el colapso que produjo Malthus en los últimos 200 años, pero en defensa de Malthus, su modelo era esencialmente correcto hasta el momento en que lo escribió. Esta es una imagen de la pobreza urbana de la Gran Bretaña del siglo XVIII. En esa época, las masas británicas eran muy pobres. Los incrementos en la productividad agrícola del último par de siglos en Gran Bretaña habían hecho muy poco para aliviar esa pobreza, porque el crecimiento de la población se había emparejado con este incremento en la capacidad de carga del país. Y de hecho se ha argumentado que los niveles de vida de Gran Bretaña en el siglo XVIII todo esto es muy consistente con una visión malthusiana del mundo, así que deberíamos recordar esto cuando pensemos en este modelo. La razón por la que traigo esto es porque, por otra parte, Malthus hizo una predicción espectacularmente errónea del futuro. Esta es la población de Inglaterra. La línea representa el cambio de la población con el tiempo y en el punto rojo es cuando Malthus publica su modelo. Como puedes ver, lo que ocurrió directamente después de que Malthus publicase el modelo es que hubo un enorme aumento en la población de Inglaterra. La población se duplicó y luego se duplicó nuevamente y a casi otra vez en los últimos 200 años. No solo esto, el británico medio es mucho más rico hoy que hace 200 años.
La revolución industrial significó que la persona media en el país tiene unas 15 veces más riqueza hoy que hace 200 años, cuando Malthus escribió sus predicciones. Así que la población creciente no ha llevado a la hambruna de las masas. No solo eso, las poblaciones crecientes no han hecho a la gente más pobre. De hecho, en ambos casos ha ocurrido lo contrario. La gente en Gran Bretaña es más numerosa y rica que hace 200 años. La gente hace predicciones malthusianas hoy. Es lo que a menudo se denomina neomalthusianismo o nueva predicción malthusiana. Recientes predicciones neomalthusianas han sido tan malas como las que hizo Malthus hace 200 años. Por ejemplo, Paul Ehrlich escribió en 1967 que la batalla del destino de la humanidad había terminado. En los 70s y 80s, cientos de millones de personas morirían de hambre pese a los programas contra el desastre que se han lanzado ahora. Esta afirmación se hizo en 1967 y la población se ha doblado desde que se hizo esta predicción, al igual que el ingreso mundial por persona. Así que ahora la gente es más rica y más numerosa que cuando se hizo la predicción. Como puedes ver, en el mundo ha ocurrido justo lo contrario de lo que predijo Malthus y de algunos neomalthusianos. Y este pensamiento también influyó indirectamente en muchos tipos de documentos que leemos cuando pensamos en sostenibilidad. Este es uno de los primeros textos que se ocuparon de los asuntos de sustentabilidad. Es un documento de la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra en Río. Y sugieren en este documento que a menos que se hicieran cambios significativos en la economía mundial y sus sistemas sociales, podemos esperar tener el mismo tipo de problemas como la perpetuación de las desigualdades entre las naciones, el empeoramiento de la pobreza, más hambre, peor salud y analfabetismo. Esto fue en 1992. Pero en todos estos indicadores ha ocurrido lo contrario. A nivel global hay más riqueza, hay menos analfabetismo, hay mejor salud. Así que tenemos que ser consistentes de que cuando oímos estas predicciones malthusianas que siguen un modelo, unas veces aciertan y otras no. Y es posible que estemos viviendo en un tiempo prestado. Y la única razón por la que han fallado estas predicciones es porque aún haya pasado muy poco tiempo desde que se predijeron. Quizá estamos viviendo con prácticas insostenibles como los renos durante tantos años. Debería de haber seguramente algún límite sobre cuánto crecimiento de la población podemos tener. ¿Cuánto tiempo va a faltar para que las teorías malthusianas o neomalthusianas se hagan realidad? ¿O de verdad mejorará el nivel de tecnología para lograr la reducción de estos impactos negativos en los próximos años? A continuación, en las siguientes unidades vamos a encontrar cuál es la realidad actual de cada uno de los sistemas, de cada uno de los recursos naturales, y entonces al final del curso ustedes serán capaces de definir si estamos en una curva exponencial J o estamos en una curva de crecimiento S.